Hola, yo soy Kiara y les voy a mostrar hoy acerca de las tablas dinámicas. ¿Qué son las tablas dinámicas? Las tablas dinámicas, a diferencia de las fórmulas que vimos anteriormente, es más bien una herramienta que involucra varios aspectos, como varias fórmulas internas, pero no se utilizan así como tal. Es decir, no utilizamos más es igual, no utilizamos más el símbolo más o menos o ciertas nomenclaturas, cierta sintaxis, no. Las tablas dinámicas es una herramienta más genérica administrativa que permite almacenar una gran cantidad de datos en una tabla resumida de manera que se puedan leer más fácilmente esos datos. Ahora, hay que manejar ciertos conceptos para usar esta herramienta antes de realizar ciertos ejercicios. Entonces, para empezar, tenemos que una tabla dinámica es una tabla dinámica cuando hacemos clic sobre ella y nos aparece una pestaña por el lado derecho de nuestra pantalla, de nuestra hoja de Excel. Nos dice campos de tablas dinámicas. ¿Pero qué son los campos de tablas dinámicas? Un campo de tabla dinámica es esto, sería ventas. Otro campo de tabla dinámica es país. Otro campo es ciudad. Los campos serían como las secciones o los tipos de datos que tenemos agrupados en una tabla grande o chica. Se aplica para ambos. Es necesario saber que nos conviene utilizar tablas dinámicas con aquellas tablas que tienen formato de tabla. ¿Pero qué son los formatos de tabla? Los formatos de tabla es un estilo de tabla que es bastante dinámico, o sea, ayuda bastante a esa parte dinámica. ¿Para qué nos referimos con dinámica? Dinámica significa que podemos ir cambiando esos datos a nuestras preferencias o a nuestras necesidades. El formato de tabla tiene estilos predeterminados. Fíjense cómo paso mi cursor por encima y ya como que me pinta también. Pero lo que tienen las tablas con formato de tabla también son unos pequeños filtros. Fíjense en los encabezados. Tienen que tener en cuenta que estos son los encabezados de cualquier tipo de tabla dinámica o normal a la hora que tengamos un formato de tabla. Estos filtros lo que hacen es resumir toda aquella información que está duplicada en el modelo, ¿sí? Por ejemplo, tenemos Brasil acá, Brasil acá, Brasil, Brasil y muchas más filas con el nombre Brasil. Pero ¿qué hace? Lo que hace el formato de tabla es identificar que Brasil ya está repetido en varias filas y me resume como una característica, como en un tipo de dato nada más. Entonces, a la hora de que yo, por ejemplo, selecciono directamente este tipo de filtro, Brasil, lo que hace también es resumir todos aquellos datos que son de Brasil, con sus respectivas ciudades, sus respectivas fechas y sus respectivas ventas. Lo mismo para cualquier tipo de filtro. Puedo yo filtrar un tipo de venta, pero no me conviene porque las ventas son muy relativas. Puedo filtrar una ciudad, puedo filtrar una fecha, como también puedo filtrar una o más de cada una de ellas. ¿A qué me refiero? No puedo filtrar solamente Asunción. Puedo filtrar Asunción, Fernando de la Mora y Mariano Roca Alonso. Entonces me va a hacer como un resumen de todas aquellas ciudades que yo le seleccione. Le damos control Z para revertir y seguimos. Tenemos que tener en cuenta que toda tabla dinámica tiene una pestaña, como les había dicho, y tiene una área donde están todos los campos de la tabla dinámica resumida y las áreas con sus respectivas funciones. Cuando yo pongo un campo en filas, lo que pasa es que me resume todos esos datos repetidos en filas, en la fila 6, fila 7, fila 8. Fíjense cómo va a resumir Argentina, Brasil, Paraguay en 3 filas.
Lo mismo pasa si es que le ubico en columnas. Acá no se ve, perdón. Me resume una fila en una columna, en la otra columna y en esta tercera columna. Pero esto es muy relativo, realmente no hay una manera errónea de utilizar una tabla dinámica, pero de repente como que sabemos las conveniencias a la hora de ver un tipo de tabla o un tipo de orden de datos. Yo creo que es muy fácil identificar si es que es más cómodo ver un dato así o así. Entonces son cosas como que muy relativas, ¿verdad? Pero es muy necesario tener en cuenta qué tipo de área vas a utilizar para ubicar tus tipos de campos. Si vas a poner en valores, en filas, columnas o filtros. Todos estos tienen sus funciones, especialmente valores, que vamos a ir viendo mientras que avancemos. Siempre que hagamos una tabla dinámica o necesitemos hacer una tabla dinámica, hay que hacer lo siguiente. Acá creo que hay un error. Bueno, para seleccionar un rango de tabla o una tabla entera le damos control E y fíjense cómo ya Excel identifica toda área que tenga ciertos datos. Podemos tocar en cualquier lado y Excel de todas formas va a poder identificar. ¿Ok? Entonces, antes de hacer una tabla dinámica hay que utilizar el formato de tabla. Seleccionamos con control E o simplemente con el cursor y nos vamos a la pestaña de inicio, estilos, dar formato como tabla. Selecciono el estilo que yo quiero utilizar y me va a aparecer una pequeña pestañita que me dice, ¿dónde están los datos de la tabla? Me indica el área seleccionada que yo anteriormente le indiqué por si acaso. ¿Por qué por si acaso? En el caso de que yo haya seleccionado mi tabla de manera errónea y quiera cambiar, lo que me permite esto es asegurar el área que acabé de elegir. Entonces es manipulable como cualquier otra fórmula. Hay que tener en cuenta los conceptos de bloqueos y los conceptos de los símbolos que habíamos visto antes, los puntos y comas, los dos puntos, etc. Después nos aparece una línea donde nos dice, la tabla tiene encabezados y un check. ¿Qué significa eso? Un encabezado es apellido, nombre, ciudad, departamento, edad. Es aquello que le defina el tipo de dato, ¿sí? Es aquel atributo que le define el tipo de dato. En este caso yo tengo encabezado, entonces le digo que sí tiene encabezado. Entonces identifico automáticamente que esto es un encabezado y todo lo demás que esté por debajo de ese encabezado forma parte de los datos que mi formato de tabla va a resumir. Ahora, ¿qué pasa si yo no le indico que tiene encabezados? O bueno, puede que mi tabla no tenga encabezados realmente. ¿Qué hace Excel? Excel agarra y me agrega unos encabezados por defecto, columna 1, columna 2, columna 3. Pero ¿qué pasa? Estos atributos pasan a ser un dato, si es que le agregamos. Fíjense cómo dice nombre. Y nombre no es un nombre como Antonia o Emily. Es nombre, o sea, es lo que indica. Entonces, eso estaría mal. Pero como acabo de decir, es muy relativo porque yo mi tabla puedo tener distribuida de esta manera. Puedo tener solamente estos datos y yo necesito que me agregue Excel sí o sí unas columnas. Porque yo puedo darle el formato de tabla y decirle la tabla tiene encabezados, pero este valor no va a ser un encabezado, no me indica que estos son valores de venta, esto no me indica que son valores de departamentos. Entonces, hay que tener en cuenta también el tipo de tabla que uno va a manipular. Le damos a aceptar y nos fijamos que está todo bien. Ahora, es muy recomendable que todas y absolutamente todas las veces que le demos un formato de tabla a cualquier tipo de rango, le asignemos un nombre. Lo mismo se aplica para las tablas dinámicas, que son cosas bastante diferentes, ¿ok? Entonces, ¿en qué se diferencian? Vamos a ver mientras que utilicemos.
tabla, nombre de la tabla, tabla 5. En este caso voy a ponerle departamentos. Así se va a llamar esta tabla. ¿Y eso para qué sirve? Vamos a ver más adelante. Fíjense que acá le damos control E y me sale acá al costado ejemplo. ¿Eso qué significa? Que este rango de datos ya tiene un nombre predeterminado, en donde yo le acabo de mostrar cómo llamarle a un tipo de tabla que tiene formato de tabla. Pero ¿dónde yo puedo modificar ese nombre? Seleccionamos el área, nos vamos a herramienta de tabla, en diseño, en la pestaña diseño, en la parte de propiedades, ejemplos, perdón, en la parte de propiedades y ahí le ponemos el nombre de ejemplo, que sería este caso. Ahora, ¿qué pasa con las tablas dinámicas? Fíjense que cuando acá estoy en una celda vacía, sin ningún tipo de formato o sin ningún tipo de tabla dinámica. Si se fijan, cuando yo hago clic por encima de una tabla que tiene formato de tabla, me va a aparecer automáticamente acá arriba una nueva pestaña que es exclusiva de este tipo de tabla, que sería el tipo de tabla con formato de tabla. Me sale una pestaña de diseño con todas sus características y todas este, sus configuraciones. Lo mismo con tablas dinámicas. Fíjense que cuando toco encima de una tabla dinámica me aparece una pestaña y dos pestañas en este caso. Que uno es acerca del análisis, que tiene muchas funciones que vamos a ver más adelante, y el diseño. Entonces como que el simple hecho de que uno tenga solamente una opción y el otro tenga dos ya habla mucho acerca de todas sus posibles funciones. Es decir, las tablas dinámicas nos permiten hacer muchas cosas. Entonces, avanzando con los ejercicios, hacemos lo siguiente. ¿Cómo yo puedo ingresar, cómo yo puedo insertar una nueva tabla dinámica? Yo hago clic en la celda donde yo quiero ubicar mi tabla. Voy a ponerle en la G36. Me voy a insertar tabla dinámica y me dice que seleccione una tabla o rango. Me va a aparecer una pestaña donde me va a indicar que tengo que seleccionar los datos que necesito yo utilizar. Y puedo seleccionar, perdón, de varias maneras. Puedo hacer de la siguiente manera, hacer clic, control E, y fíjense cómo ya me selecciona absolutamente todos los datos. Tengan en cuenta que estamos utilizando datos un poco amplios porque tienen 342 filas. Es decir, nos conviene utilizar el atajo de control E antes que seleccionar todos esos datos de manera manual, como que estoy haciendo ahora, ¿sí? Podemos conseguir, pero de repente cuando tengamos que trabajar con tablas que tengan más de 100.000 filas, es un poco complicado. No vamos a estar mucho tiempo arrastrando el cursor hacia abajo, entonces como que hay un poco de conveniencia en cuanto a atajos. Le damos control E y fíjense cómo acá automáticamente cambia a ejemplo, que es el mismísimo nombre que yo le había puesto o que ya tenía esta tabla cuando le dábamos clic en diseño y nos íbamos a verificar el nombre de la tabla. Entonces, es por eso es que es muy importante ponerle un nombre a una tabla dinámica, porque yo puedo hacer solamente esto. Si yo tengo una tabla y muchas tablas y de repente se me perdió de tantas tablas que yo tenía, pero me acuerdo de qué nombre, qué tabla yo necesito usar, yo puedo hacer lo siguiente. Puedo ponerle el nombre, que en este caso sería ejemplo, aceptar y automáticamente ya identifica que esta tabla dinámica le pertenece a este rango de datos, ¿sí? Pero antes de crear, por medio de esa manera, tenemos que tener en cuenta otras cosas. Acá, por ejemplo, me dice, elija dónde se desea colocar el informe de la tabla. Yo puedo ingresar una tabla dinámica, una nueva tabla dinámica, en una nueva hoja de cálculo de cero, es decir, acá me va a aparecer una nueva hoja, o en una hoja de cálculo existente. ¿Qué pasa cuando yo le pongo hoja de cálculo existente? Me habilita una sección que me dice ubicación, introducción, G36 con bloqueos.
¿Qué significa eso? Que esta ubicación simboliza en la celda, simboliza la celda en donde yo voy a insertar mi nueva tabla dinámica. Si se fijan, dice introducción, signo de exclamación. Eso significa que mi tabla dinámica está en la hoja introducción. ¿Sí? Siempre que tengamos un nombre y un signo de exclamación, se simboliza a una hoja. ¿Y cuál es la diferencia entre hoja y planilla de un Excel? Es que en una planilla pueden haber varias hojas. Una hoja es introducción, otra hoja es ejercicio, otra hoja es ejercicio 1 y otra hoja es ejercicio 2. Entonces, esta va a ser una hoja. Después de la hoja me dice, está en la celda tanto. Teniendo en cuenta la parte que dimos de bloqueos, está en la columna G, en la fila 36. Entonces yo quiero que esté acá mi tabla dinámica. Le doy a aceptar. Y fíjense cómo ya me crea. Si se fijan, acá me dice tabla dinámica 7. Nos vamos en la pestaña analizar de herramientas de tabla dinámica haciendo clic en cualquier lado de esta. En la parte superior de la izquierda. Y nos va a aparecer tabla dinámica, nombre de la tabla dinámica. Como les dije anteriormente, nos conviene siempre a la hora de hacer una nueva tabla o un nuevo resumen, asignarle un nombre específico. Entonces, en este caso yo le voy a poner ejercicio 1, enter. Y ahora ya podemos empezar a hacer nuestros ejercicios. Empezando por el primero me dice, crea una tabla dinámica que nos muestre el promedio de unidades producidas por las ciudades de Paraguay. Además, ver esos datos por semana. Vamos a utilizar estos campos en estas áreas. Para mover un campo en un área tenemos que arrastrar, ¿sí? No nos conviene darle clic como si nada porque lo que hace Excel es ubicar en cualquier lado. Si se fijan, esto no es un resumen, es un desastre. ¿Eso por qué? Porque yo no indiqué en dónde yo quiero qué tipo de datos. Mis fechas pueden estar en columnas, como pueden estar en filas, en filtros y en valores. Pero ¿qué pasa que cuando yo pongo algo como fechas en valores? Lo que hace es hacer un conteo. Por eso es que me dice cuenta de fecha. A diferencia de arrastrar valores mismos en la parte de valores. Me dice suma de ventas. Fíjense que ventas tiene valores, pero fechas tienen fechas y las fechas no se pueden sumar. Por eso es que me hace un conteo de fechas. Me dice que en total hay 334 fechas. Lo mismo va a pasar con ciudades. Me dice que hay 334 ciudades, cuenta de ciudad, y lo mismo con país, cuenta de país. Pero ahora mismo yo quiero saber el promedio de unidades producidas de las ciudades de Paraguay. Entonces dejamos ventas, arrastramos ventas en valores y nos va a aparecer por defecto una suma de todas las ventas. ¿Por qué una suma? Porque por defecto es la más utilizada. Ahora, yo quiero de las ciudades, me dice, ciudades de Paraguay. Fíjense lo que pasa, acá me tienen en cuenta Buenos Aires, Florianópolis, Mar del Plata y esos no son ciudades de Paraguay. Entonces lo que yo puedo hacer es lo siguiente. Puedo arrastrar país a filtros y me dice todas. Eso significa que tiene en cuenta todos los países, todos estos tipos de datos. Entonces deselecciono aquello que no quiero y selecciono solamente lo que necesito. Y lo que va a hacer es identificar las ventas por ciudad de Paraguay. Entonces es por eso que es importante saber identificar en qué área hay que arrastrar qué tipo de campo. Ahora, yo no quiero ver una suma. Si se fijan, dice suma, yo quiero el promedio. Tengo que hacer lo siguiente. Me voy a hacer clic en el área de valores, en el campo suma de ventas, y nos vamos a configuración de campo de valor. ¿Esto qué significa? Que podemos configurar la vista de los valores de este campo, que sería el campo de ventas. ¿Sí? Y acá me dice, resumir valores por. Me dice, elige el tipo de cálculo que desea usar para resumir los datos del campo seleccionado. Como les dije, automáticamente Excel me da la suma, pero yo no quiero la suma, yo quiero el promedio. Entonces, damos en el promedio y le damos a aceptar. Y ahí tenemos el promedio de ventas por ciudad de Paraguay.
Ahora, yo no quiero que sea así de feo porque tiene decimales muy largas. Es muy incómodo a la hora de ver porque estamos hablando de un resumen limpio. Entonces, nos vamos en inicio, en la pestaña de inicio, en la parte de números y le hacemos clic en estilo millares. ¿Qué pasa si vos no tenés la versión del Excel? Puedes hacer lo siguiente. Le puedes sacar solamente con esta función que está prácticamente en la misma zona, que sería disminuir números decimales. Y ahí ya te resume y es prácticamente lo mismo. Entonces, ya creamos esto. Ah, y fíjense lo que dice. Además, ver esos datos por semanas. Fíjense, nos olvidamos de una cosa. Yo esto no quiero ver solamente por ciudades en cualquier fecha, porque acuérdense que yo no tengo una discriminación de fechas acá. Yo quiero tener ya una discriminación de fechas. Entonces, voy a traer el campo fechas a columnas. ¿Qué pasa? Es extremadamente horrible. Es muy desordenado y no es para nada un resumen. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos alterar el orden de la distribución de los campos en las áreas. ¿A qué me refiero? Puedo poner fechas en filas y ciudad en columnas. Sigue siendo un poco amplio, pero no deja, es un poco menos desastre a la vista, es un poco más entendible, más resumido. ¿Qué pasa? Acá me está distribuyendo por día y yo no quiero por día, yo quiero por semana. Entonces podemos hacer lo siguiente. Hacemos clic en cualquier lado de la columna donde están las fechas. Nos vamos a herramientas de tabla dinámica, analizar y nos vamos a la sección de crear grupo de selección. Damos clic y nos aparece una pestaña. Me dice que yo puedo agrupar estos tipos de datos por segundos, minutos, horas, días, meses, trimestres o años. Pero acá no me dice que hay fechas. Sabemos que 7 días es una semana. Entonces vamos a deseleccionar meses, porque si se fijan yo puedo seleccionar esto todo al mismo tiempo y me va a mostrar todos los datos al mismo tiempo de todas estas condiciones que le seleccioné. Pero yo no quiero nada de esto porque no tengo luego para empezar. Yo quiero mostrar estas fechas por semanas. Sabemos que 7 días es una semana. Me dice que comienza el 3 y termina el 31. Eso significa que, bueno, me muestra la fecha más cercana y la más lejana, hablando de un punto de vista así de enero de 2020. Como que el mínimo y el máximo. Entonces le digo que me agrupe de días en 7 días y le voy a aceptar. Y fíjense cómo ya me ordena la primera semana, la segunda, la tercera y la cuarta. Y ahí ya tenemos nuestro primer ejercicio. Ahora, para el segundo ejercicio vamos a poner ejemplo, otra vez. Le vamos a dar un nombre a esta tabla dinámica 8 y vamos a decirle ejercicio 2. Ahora me dice, crear una tabla dinámica que nos devuelva la suma y el promedio de unidades producidas por la ciudad de Brasil. Muy similar a lo anterior, pero sin tener en cuenta las fechas. Entonces, arrastramos ventas en valores, país en filtros, ciudad en filas y aplicamos el filtro de Brasil para ver solamente las ventas por sus ciudades. Pero ¿qué pasa? Acá no me pide solo la suma, me pide suma y promedio. Entonces, ¿cómo yo puedo mostrar esas dos cosas con estos mismos datos? Yo no puedo mostrar la suma y el promedio en este mismo espacio. Es prácticamente imposible. Podemos hacer lo siguiente. Arrastramos el campo de ventas en valores y nos va a aparecer suma de ventas 1, suma de ventas 2 por defecto. Vamos a configuración de campo de valor haciendo clic en suma de ventas 2. Le digo que quiero ver esto en promedio. Fíjense cómo mi nombre personalizado automáticamente se ajusta a lo anterior. Como antes me decía suma de ventas 2, ahora me dice promedio de ventas 2, teniendo en cuenta el 2 como si fuese un, un diferenciador en ese sentido. Entonces le sacamos el 2 porque no hay otro promedio de ventas
Le damos Enter y tenemos el promedio de las ventas en Brasil. Además de la suma de sus ventas por ciudad. Vamos a colorear para señalar que ya hicimos. Después está, crea una tabla dinámica que nos dé como resultado la suma de unidades producidas por la ciudad de Argentina por fecha y visualizarlo como porcentaje de columnas. Nos piden muchas cosas, entonces hay que irnos por partes. Ejemplo, y me dice, la suma de unidades producidas de Argentina. Arrastro ventas en valores, país en filtros, ciudad en filas y selecciono Argentina. Fíjense como esto está súper pegado a la otra tabla, entonces como que puede confundir, entonces yo puedo arrastrar. Pero ¿qué pasa? Epa, quiero arrastrar y me dice Microsoft Excel no podemos realizar este cambio, bla, bla, bla. ¿Qué significa esto? Que yo no seleccioné toda el área de mi tabla dinámica. A diferencia de una tabla normal, como esto, fíjense que yo voy a arrastrar esto y no me va a aparecer ningún error. Las tablas dinámicas sí o sí tienen que estar juntas con sus datos originales. No puedo despreciar ni discriminar ni una, no puedo dejar ni una atrás, o si no me van a aparecer errores. Entonces, a la hora de arrastrar, tenemos que tener en cuenta todos los campos, todos los datos de la misma. Continuando con lo que nos piden, nos dice suma unidades producidas por la ciudad de Argentina. Eso ya está. Ahora me dice por fecha. Es similar al caso de Paraguay. Entonces, mudamos ciudad en columnas, fecha en filas. Y fíjense cómo automáticamente ya me puso en semanas. Probablemente no, en el caso de que no les haya agrupado por semanas, ya saben cómo hacer. Se van, hacen clic en un solo dato de esta columna, nos vamos en analizar, crear grupo de selección, días 7, aceptar. Y ya está todo automatizado, ya está todo bien resumido y entendible a simple vista. Pero me dice, y visualizarlo como porcentaje de columnas. ¿Eso qué significa? Que yo no quiero ver todo esto en valores, yo quiero ver en porcentajes. Si 1600, si 16.000, perdón, es mi 100%, ¿cuánto va a equivaler 4.200? ¿Cuánto equivale esto de 1.600? ¿Cuánto es en porcentaje? Entonces, nos vamos a la configuración de campo de valor de la suma de ventas y a mostrar valores como me indicaba, le pongo el porcentaje total de columnas y ahí automáticamente ya me muestran los valores en porcentajes. Entonces, para una mejor visualización de estos datos, podemos ponerles unos formatos condicionales para evaluar el progreso por semana por ciudad. Y tenemos nuestro tercer ejercicio hecho.